Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos, damas, caballeros, y también aquellos que no quieren etiquetas o no quieren ser nombrados como tales. Mi nombre es Adán García, Adán para los cuates. Esta palabra, que es mi nombre, es a la cual respondo. Y palabras, porque de palabras están hechos estos mundos en los que vivimos. Para que yo pueda existir para ustedes, para comunicarme, para darme, para compartirme, en gran medida lo único que tengo es la palabra. Con palabras vamos creando mundos, vamos dándonos identidad, mexicano, español, hermanos. Las palabras, de alguna manera, distinguen lo uno del otro, crean significantes y se movilizan. Si yo digo nazi, si yo digo algo, todos ustedes saben de qué y de quién hablo, diablo. Si digo hermana, amor, fe, esperanza, si digo alegría, utopía, ustedes también saben de qué hablo. Las palabras crean mundos, pero también se encargan de destruirlos, porque frente al entendimiento, el desarrollo y la creación, también hay un logos destructor. Discursos de odio, desinformación, mentira, posverdad. Todos ellos están unidos por un hilo conductor. Destruir la verdad, fomentar la mentira, crear miedo, muchas veces llevando a la violencia o a la destrucción, que siempre viene, por lo general, aparejada de odio. ¿Cuál es entonces el rol de una agencia de noticias como esta, de un museo como Memoria y Tolerancia, de un periodista, de los comunicadores, de actores sociales que nos van creando mundos? Mi respuesta es la verdad compartida, la verdad comunicada. Que el miedo que constituye la verdad comunicada, que el mundo que construimos se basa sobre ella y que en lugar de destruir, en lugar de devaluar, en lugar de violentar, en lugar de discriminar, nos sirva para crear, para comunicar, para existir. Porque frente a la opción de Babel o de Babélica, yo prefiero pensar que podemos ser parte de una Alejandría. El día de hoy les doy la bienvenida a este foro como director académico del Museo de Memoria y Tolerancia, como coanfitrión, a varias nacionalidades, a varias visiones, a varios saberes. Que sepan que esta es su casa, que el museo siempre ha sido un puente, un espacio donde nos atendemos con esperanza hacia el otro lugar, a través del abismo de la comunicación. Y que el día de hoy esto nos sirva para entender, para pensar otras formas en las cuales la desinformación pueda, si no desaparecer, ser encauzada de una forma en la cual la verdad prima. Le doy la bienvenida a cada uno de mis compañeros el día de hoy. Les agradezco a la agencia EFE de confiar en nosotros, a Ernesto, que también ha hecho esto posible, Ernesto Quijada. Y bueno, pues el foro está abierto, la palabra hoy que construya mundos, y bienvenidos a todos y todas y todos ustedes. Después de la bienvenida, ahora pasamos directamente a la mesa. Voy a dar una... ¿No? Sí, pues cuando se quieren un micrófono para uno. Cuando yo llegué a este museo, una de las cosas que me enseñaron era que había varias herramientas que habían logrado, por ejemplo, que el régimen nazi llegara a ser lo que era. La ley, que había sido modificada para que se adecuara a la legitimidad del régimen. La ciencia, que había sido modificada para que dijera las verdades que quería el régimen que dijera. Y la propaganda, que volvía a base de la repetición 1000 veces de una mentira, la mentira verdad. Una frase brutal de Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi. El día de hoy nos enfrentamos a una era de desinformación, a una era de multiplicación de discursos, a una posibilidad de la viralización
de la desinformación. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, brevemente, con una primera reacción, ¿a qué nos enfrentamos desde cada una de sus trincheras en torno a la desinformación de masas y a la labor que cada uno de ustedes tiene en sus propias actuales o en su propia vida profesional? Si quieren, comenzamos con la presidenta de EFE, doña Gabriela. Adelante, por favor. Sí. Pues, buenos días a todos y muchas gracias a la palabra por estar aquí. Naturalmente, porque ahora cuando hablaba de me ha acordado de cómo se desactivaban los grupos en la Segunda Guerra Mundial. En Francia había lo que hizo en aquel momento pues era con avionetas, iban lanzando a la población sus poemas y la verdad de lo que estaba ocurriendo. Quiero decir con esto que al final esa desactivación de bulos y de mentiras, que es una de las cosas que circulan en las guerras, es realmente en lo que estamos ahora unidos. Tenemos otras herramientas, sobre todo herramientas tecnológicas, pero el problema es que nosotros tenemos herramientas tecnológicas también muy desarrolladas. El problema es que tienen ejércitos de personas y de robots muy entrenados para desinformar a la población. Y nosotros, bueno, yo estoy encantada de que acabamos de firmar un convenio con el sistema público de radiodifusión de México, porque considero que efectivamente casi es un deber de entidades públicas como las nuestras trabajar en esto, y que necesitamos formar mucho a los periodistas y a los ciudadanos en la desactivación de los bulos, porque al final de lo que se trata con los bulos, con las mentiras o con la manipulación de la verdad, se trata de secuestrar la democracia, y nosotros lo que somos es justamente defensores de la democracia y de la prensa libre. Muchas gracias, Gabriela. Omití la presentación porque justamente tenemos en la parte detrás nuestra una breve semblanza. Ahora voy a pasar con la misma pregunta con Genaro, si me haces favor, estimado Genaro. Claro que sí, Adán, muchas gracias. Muchas gracias al Museo Memoria y Tolerancia por su hospitalidad, por haber acogido a la agencia EFE y al Sistema Público de Radiodifusión, primero para la firma del convenio marcos entre dos entidades públicas que tienen como objetivo principal y central el combatir los mecanismos de la infodemia, que le llamamos nosotros en el ESPR, adoptando el término de la Organización Mundial de la Salud, pero que también puede ser fake news, desinformación, fast-checking o la necesidad de fast-checking, en fin, una serie de términos que nos están hablando. Yo creo, Adán, tú leíste una columna que se llamaba La República de Pantalla, que hace algunos ayeres yo escribí en el periódico La Jornada. En esa columna lo que yo estaba dando cuenta era sobre el poder del rating, la capacidad que tenían los medios audiovisuales contemporáneos de marcar agenda, marcar la política se volvió telegénica, y también marcar la vida de los ciudadanos. Esta columna se publicó de 2000 a 2004 y ahora estamos prácticamente en la era del algoritmo. Pasamos de la era del rating a la era del algoritmo sin dejar atrás todos los efectos negativos de la era del rating. Y uno de los efectos negativos o más negativos de la era del rating, que ahora estamos viviendo ya en una era prácticamente digitalizada, convergente, etc., es la herencia de los montajes, de la fabricación de noticias a partir de los telemontajes de imágenes. La imagen sigue siendo lo más importante, con un ingrediente más: la capacidad de viralización, y que tú mencionas, una capacidad de viralización
que no se genera de manera orgánica, sino se genera de manera orgánica e inorgánica, es decir, financiada. Este dato de que las personas ven una noticia falsa circula en las redes sociales y en las plataformas digitales 6 veces más que una noticia verdadera es tremendo. ¿Por qué? Porque se está hablando de una sociedad y de un mundo digitalizado de la era del algoritmo en donde hay un incentivo hacia la mentira, un incentivo para degradar la información rigurosa. Nos conviene más o le conviene más al sistema económico digitalizado circular el miedo, por ejemplo, frente a las vacunas, en el caso del COVID, que hablar con certeza de, pues de la necesidad de las vacunas. Eso lo vimos en esta pandemia. Y ahora estamos viendo esta necesidad constante de tener información o desinformación en torno a conflictos bélicos como Ucrania, en torno a conflictos nacionales o en torno, en el caso mexicano, a conflictos o disputas en relación con procesos de cambio político como la reforma eléctrica o procesos incluso de inauguración de infraestructura urbana como el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en fin, se mete en todo. Desgraciadamente, en la era del algoritmo estamos frente a un tsunami, una especie de tsunami, es una imagen que se me viene siempre a la cabeza, y a iniciativas como la Agencia EFE con toda su tradición, su fuerza y su capacidad de cobertura, y el SPR con sus 10 años de vida y con su capacidad de articular a los medios públicos mexicanos, con todo y eso, apenas, y estamos empezando a generar una cierta conciencia en la ciudadanía de este reto. Es decir, no es un reto solo de periodistas o de agencias informativas, es un reto de los ciudadanos en general. Porque cada vez más se ha demostrado que las mentiras sí matan y generan terribles consecuencias como lo vimos con la pandemia. Muchas gracias, Gerardo. 2 reacciones muy rápidas a lo que nos estás contando. Sí. Una es la mentira y el odio parecen ser más propensas a la realización que el amor o la verdad, ¿no? Y eso se prueba en este rango de 6 veces mayor la difusión de un mensaje falso que va por la mentira y el odio, ¿no? Y la segunda reacción ¿es que acaso hay mayor fuerza de parte de quienes preparan los bulos o las fake news que de quien puede informar realmente sobre lo que sucede? Y te lo dejo ahí como una reflexión mientras vamos ahorita con Balbina Flores, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras. Por favor, adelante, Balbina. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por compartir este espacio, a todas y cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a la Agencia EFE y por estar aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia. El tema del periodismo, la desinformación, ha sido una preocupación constante de Reporteros Sin Fronteras. No sé si todas y todos ustedes saben que Reporteros Sin Fronteras es una organización internacional con sede en París y que se ocupa principalmente de la libertad de prensa, de la libertad de información, y desde luego sus principales acciones van encaminadas a la defensa y a la protección de las y los periodistas que ejercen su trabajo diariamente en los diferentes contextos, en los distintos continentes. Es un trabajo titánico el que realizamos. Y la oficina nuestra se encuentra en Río de Janeiro, la oficina regional para Reporteros Sin Fronteras en América Latina. El tema de la desinformación ha sido una preocupación constante de Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, en los últimos años hemos desarrollado un trabajo más específico que sería muy bueno que ustedes pudiesen conocer. Reporteros Sin Fronteras creó en 2018 una carta. En noviembre de 2018
2018 esta declaración de información y democracia, donde traigo algunos ejemplares que puedo compartir con ustedes, que están en español, en los que se plantean principalmente el derecho a la información como un derecho humano, principalmente. Creo que de ahí tendremos que partir, que el espacio global de la comunicación y la información es un bien común de la humanidad. No es propiedad de nadie, es propiedad de todas y todos. Creo que ese es un principio fundamental para poder ubicar toda esa problemática que ahora mencionaba Genaro. Y la otra cosa es que en este marco y en esta era de la globalización de la información, enfrentamos una serie de problemas que tienen que ver exactamente con la desinformación. Vivimos una crisis de la desinformación en todo el mundo, no es el caso exclusivo de México, eso hay que decirlo. Lo vemos a veces con mayor intensidad en algunos países. Podemos mencionar en América Latina algunos como Brasil, como Venezuela, pero podemos hablar de otros países como mismo Estados Unidos, como ahora el tema de Ucrania, que estamos observando todos los días. Y en este sentido, este grupo de trabajo que está encabezado por diferentes organizaciones, pero también por diferentes personalidades, entre ellos María Ressa, una periodista Premio Nobel de la Paz, por cierto, una gran periodista que ha sido perseguida por sus opiniones políticas, pero que es importante aquí destacar que es un informe que identifica 4 desafíos estructurales fundamentales en este campo de la desinformación y propone soluciones concretas. Es un informe muy amplio que abarca 253 recomendaciones, pero de estas 253 hay 12 principales. Solo voy a mencionar los tres aspectos que se mencionan en este informe, que tiene que ver con la transparencia de las plataformas. Es un enorme reto actualmente el tema de la transparencia en las plataformas de la información, sea Facebook, sea Twitter o cualquier otra red social de las que usamos, sea WhatsApp, que es el más popular en México, por ejemplo. Pero también otro aspecto es la moderación de los contenidos en estas redes. El tercer aspecto es el fomento de la fiabilidad de la información y el siguiente es el servicio de mensajería privada. Son, digamos, los 4 aspectos fundamentales en los que se basa todo este informe y un desglose muy amplio y muy profundo del análisis de la desinformación y cómo poder enfrentarla. Algo importante en estos aspectos es que destaca fundamentalmente la responsabilidad de los gobiernos, ¿sí? La responsabilidad de las empresas de medios de comunicación y la responsabilidad, desde luego, también de los periodistas. Creo que el tema de la desinformación y el periodismo tendría que ser una discusión constante en las escuelas, en las universidades. ¿Por qué? Porque nosotros, que estamos ya dentro de los medios y que defendemos la libertad de expresión, estamos enfrentando ya esta crisis cotidiana. Pero el problema es que en las universidades, en los colegios, en las escuelas, este es un tema que nos está tocando y es realmente un problema, ¿no? Es un problema grave, porque si estamos hablando de que la información es un derecho humano, ¿sí? Y de que estamos enfrentando una crisis humanitaria en el caso de la desinformación, que es tan grave que puede afectar no solo a una democracia, sino puede afectar a los derechos humanos de manera terrible, ¿no? Y yo lo dejaría aquí, dejaría estos puntos que me parece fundamental mencionar. Muchas gracias, Olvina. Una precisión y una demostración, o quizá te voy a picar las costillas. La primera es, recuérdame nada más así brevemente, en estas soluciones de las que habla María Ressa, una es la transparencia de la plataforma, otra es la modificación de los contenidos, otra es el fomento de la fiabilidad y otro es los servicios de mensajería privada, ¿cierto? ¿Qué tanto juega, y esto un poco por esta provocación y hacia adelante, un rol, por ejemplo, la desinformación en WhatsApp
o en Telegram o en este tipo de plataformas que a veces no podemos medir o que no mide un sistema. Por ejemplo, el fake news que me manda mi mamá en la mañana, que no se preocupó por revisar, ¿no? Y otra cuestión es también un poco transgresiva es, y este va para los cuatro, el espacio de la información y la comunicación el espacio global de la información y la comunicación es un bien global. Este espacio está contaminado. Ahí lo dejo y ahorita si quieren regresamos sobre estas transgresiones o picarle las costillas que estoy haciendo. Vamos a orar por favor con Marta Ramos. Por favor, el foro es tuyo. Muchas gracias. Me toca al final, retomo un poquito de lo que han platicado todos. Primero, retomar la preocupación por el caso de María Reza, específicamente ayer, el medio que ella fundó le implicaron 16 cargos más sobre el juicio que ya había sido público y todo, 16 cargos penales más. Yo creo que el tema de la transparencia que dice Balbina es fundamental y la transparencia tiene que correr de varias maneras, es decir, darnos certeza sobre cómo nos estamos informando, quiere decir conocer quién nos está hablando y lo que sucede en las redes cerradas como WhatsApp, Telegram, Signal y todas estas es que no lo sabes y es muy fácil que la información fluya sin que nadie tenga la cultura de buscar la fuente original de la información. Y ahí, de nuevo retomo lo que dice Balbina, es parte también, lo decías tú también, del ciudadano, la responsabilidad ciudadana. ¿Le toca al ciudadano entender esto? Quizá no, pero sí nos toca desde la formación de un ciudadano, es decir, desde que entra en el sistema escolar, que haya una forma de enseñarle a la gente a lidiar con la información. La desinformación es histórica, tú lo decías bien, ha estado ahí toda la vida, para los motivos que sean, para los grupos que sean, sindicatos, guerras, gobiernos, guerras entre empresas, en fin, todo. Lo que ahora hay es esta tecnología que no nos permite ir a la misma velocidad. Y yo recuerdo, hoy hace un mes fue el zafarrancho en el estadio de Querétaro, ¿no? Y yo recuerdo cómo corrió la información de que había muertos y nadie quiso creer que era falsa. No es que no comprobáramos que era falsa, tomó mucho tiempo comprobarlo. Es relativamente fácil poder asegurar que no hubo porque no se esconden los muertos en ningún lado, pero nadie lo quiso creer. Entonces ese ya es un factor totalmente distinto. Cuando estás en el área preventiva de generar ciudadanos que sean lo suficientemente críticos para dudar lo que te llega en el chat de los vecinos de la colonia, donde te dicen que te vas a quedar sin agua porque así lo determinó quién sabe quién, ¿no? Necesitas formar a alguien que dude, que de entrada diga, no tiene lógica lo que tú me estás diciendo, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Y esa pregunta, ¿de dónde lo sacaste?, puede arreglar un montón de cosas. No la preguntamos. Preferimos irnos a esto de, suena mucho más apantallante y más reprobador y más terrible para la discusión, suponer que hubo muertos donde no los hay, ¿no? Y eso en los medios, que yo trabajo siempre, toda mi trayectoria ha sido en medios formales, digamos, eso a los medios los tiene ahorita en una desventaja de tiempo, porque la tecnología hace maravillas para que la desinformación corra a una velocidad extraordinaria. Y la gente está acostumbrada ya a tener todo en segundos y no espera que haya un proceso de verificación o de ratificación de información. Y cuando llegue la discusión ha corrido tanto y ha dado tantas vueltas que es muy difícil volver a entrar al tono, digamos, y decirle a la gente, ya fuimos, ya checamos, ya verificamos, no es cierto, ¿no? No, ¿cómo no va a ser cierto? Mira, no es posible, ¿no? Esta tendencia a querer que el mundo sea un caos, ¿no?, nos está ganando mucho. Es lo que tú decías, ¿no? La mentira sobre la verdad y la guerra sobre la felicidad, ¿no? Es absolutamente cierta. Y desde los medios cuesta muchísimo trabajo ir a la velocidad, ¿no? Prefieres de repente a lo mejor perder una exclusiva con tal de estar seguro que lo que estás diciendo es cierto, pero la perdiste, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí nos falta de inicio generar una cultura que permita a la gente dudar de todo lo que ve, de todos los medios que ve,
formales, no formales, creíbles, no creíbles, existentes, inexistentes, ¿no? Dudar. Y esa duda se enseña desde la primaria. Desde la primaria se enseña a dudar. Y ahí nos falta, yo creo, todavía un poco. Dudas que nos generen conocimiento. Adelante, Gabriela, por favor. Sí, mira, enlazando con lo que Marta decía de la duda, para mí uno de los problemas fundamentales de la desinformación, la infodemia, las mentiras, los bulos, todo esto de lo que estamos hablando, es que cuestionan todo y nos cuestionan también a los medios serios y rigurosos, los medios que realmente trabajamos por la verdad, ¿no? Por contar la verdad al público. Realmente es un sistema muy corrosivo porque, claro, te hacen dudar de las fuentes de información de tal manera que genera ese caos social de la gente ya, pero es mentira lo que están diciendo estos, pero a lo mejor es mentira lo que tú también estás contando. Es mentira que hay muertos o es mentira que no los hay. De manera que el público tiene muy difícil saber dónde reside la verdad. Yo creo que es una característica de nuestros tiempos porque por el impacto que tiene ahora mismo cualquier información que diseminen, ¿no? Sea real o sea mentira. Cuestionar todas las fuentes de información es parte del sistema, de este sistema en el cual se busca justamente, como yo digo, no convencer por la razón, sino convencer por las tripas, es decir, conseguir quedar adhesiones y quebrantarlas, y ya está. Porque al final es mucho más fácil, que si ya no sé con qué quedarme, me quedo con el más simpático. Sí, es verdad, o sea, con el que mejor me cae. Luego está, los medios de comunicación cada vez somos más audiovisuales, entonces el político que más comunica o el empresario que mejor comunica, al final se lleva, digamos, el pastel y se lleva la adhesión del público. Pero realmente hay un engaño en todo eso muchas veces enorme, ¿no? Con respecto a eso. Y luego hablabais de las redes sociales cerradas, para mí me parecen las más peligrosas. Justamente WhatsApp, me parece que era Balbina que decía que aquí se utiliza mucho, en España nos pasa lo mismo, te fías muchísimo de WhatsApp. Yo creo que genera una falsa sensación, la falsa sensación de que estás hablando entre tu grupo de amigos, los padres de los niños del colegio o lo que sea, una comunidad de vecinos. Pero no es verdad porque son vasos comunicantes, son mensajes que se van difundiendo de un grupo a otro y que al final se extienden muy rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, sobre todo los periodistas, estamos muy obligados a hacer campañas de no compartas mensajes que realmente no sabes de dónde vienen, que no tienen una fuente detrás fidedigna. Y a mí me pasma que incluso entre periodistas, grupos de periodistas que yo tengo que te envían un mensaje que es falso o que no está contrastado. Entonces dices, es que nosotros mismos también, a veces, bueno, esto no lo va a ver nadie, esto está en mi grupo de amigos, de aquí no sale. Que es mentira, sale todo. Y yo creo que por eso todos los medios de comunicación, en F Verifica también lo tenemos, que la gente que reciba un mensaje que sabe que es falso, que sospecha que sea falso, que enseguida lo comparta con nosotros para desactivarlo, ¿no? Entonces, bueno, son una serie son tantas trampas las que se nos ponen en el camino que yo creo que el ciudadano lo tiene muy complicado, ¿no? Si hablas con gente que no tiene que ver con nuestro mundo, ¿y por qué me voy a creer a F? ¿Por qué lo voy a creer lo que dice F? Es caray. Sí, ya. Pues tienes que explicar muchas cosas y cuando tienes que explicar muchas cosas ya has perdido la batalla, ya es demasiado tiempo. En fin, que yo creo que tenemos una labor ahora mismo que es constante, que es muy dificultosa, pero que estamos obligados a hacerla. Marta, nada más una reacción muy breve. Sí. ¿Hay una verdad o hay muchas verdades? Y entonces, ahora nada más un poco porque el tiempo nos apremia, si quieres responder a lo que tú me vas a decir. Y después vamos a hacer una ronda rapidísima de respuesta o reflexión. Y después vamos a jugar un juego de 1 minuto y 3 partes. Entonces, bien. Nada más contestarte una de las provocaciones que tú le dejaste a Balbina, es totalmente medible. El efecto de la información falsa dentro de las redes sociales, incluso de las redes sociales cerradas, sí es medible. Está el caso de Brasil, en las elecciones en Brasil, el triunfo de Bolsonaro y la influencia de los mensajes falsos a través de WhatsApp. Es medible, es teorizable. Está la teoría del caos y la teoría del caos mide perfectamente desde el momento que tú siembras una mentira
y el efecto que tiene para el resultado que tú buscabas. Quizá no es medible para nosotros, es medible para quien la sembró, que es el que tiene todos los elementos, pero sí es medible. Sí, es medible. Sí. Solo para completar esta parte, un poco lo que me preguntabas o me provocabas, ¿verdad? Que si la gente prefiere más un mensaje de odio, un mensaje de mentira, un insulto, en realidad ese es un estudio psicoemocional de cualquiera, es decir, nosotros reaccionamos más rápido frente a un insulto que frente a una lágrima. O sea, si alguien va por la calle y te dice chinga tu madre, pues evidentemente volteas a ver, pero si te dice guapo, pues dice pues no es para mí, ¿no? Y los entrenamientos en mercadotecnia, en publicidad, en esta era insisto, la era del algoritmo, es que tú generas algoritmos, o sea, tu algoritmo se viraliza si tú insultas en Twitter, si tú insultas en TikTok, o si tú te burlas de algo. Entonces hay un incentivo perverso para que esto se potencie, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad muy, muy fuerte de las grandes transnacionales, de las plataformas digitales, que son las que realmente han permitido esta oleada impresionante. Yo creo que hay dos fechas importantes que no podemos ni debemos olvidar. 2014, cuando Facebook se vuelve este pulpo brutal al adquirir WhatsApp y luego engullirse Instagram. 2016-2018, que es el periodo donde Facebook, para supuestamente regresar a su naturaleza de plataforma entre amigos, baja en su algoritmo, en la manera en que programa y define los contenidos, baja los sitios informativos acreditados, o sea, baja la influencia, para que supuestamente suba la información o los comentarios que comparten los amigos y los lectores entre sí. Eso ha sido casi tan grave como una guerra biológica en Wuhan que provocó una pandemia. ¿Por qué? Porque ustedes lo observarán, la gente y los usuarios de estas redes dejaron de buscar a la agencia F o al periódico tal o a la agencia tal, porque pues ya se fundaba el charrito del cuadrante X, que me estaba diciendo que en Querétaro habían 17 muertos en el estado de Querétaro, que también es un algoritmo. 17 muertos es un algoritmo en Twitter que se utilizó para San José de Gracia, Michoacán. Dijeron también 17 ejecutados, que tampoco se ha confirmado si fueron 17 o fueron 5, fueron 2, y 17 muertos en Michoacán. Entonces, creo que, lo dije hace poco en una feria de libro en la UAP, y algunos reaccionaron así como, creo que hay que democratizar el algoritmo. O sea, creo que esta era que nos toca vivir, que fue la era del derrumbe de dos modelos de la Guerra Fría, ahora nos toca derrumbar a un poder que ni George Orwell hubiera imaginado. O sea, es realmente de una irresponsabilidad brutal lo que está sucediendo, porque además no se hacen responsables. No solamente no se hacen responsables, maquillan generando empresas o asociaciones para verificar, pero desgraciadamente no cambia la lógica del algoritmo de Twitter, de Facebook, de YouTube y ahora de TikTok, porque es un gran negocio, desgraciadamente. Bueno, yo quisiera agregar algunos puntos en esto que comentaban. Y primero decir que los contextos de violencia, los contextos de polarización, los contextos de desastres naturales o de desastres no naturales, son los que generan o donde son propicios más de estas
situaciones de desinformación. Y es donde habría que tener muchísimo más cuidado. O sea, no podemos ignorar que en México hay un contexto de violencia y lo tenemos que decir porque hay una violencia que es constante, ¿sí? A mí me dicen, si voy a Guerrero y me dicen no vayas porque hay un enfrentamiento en tal lugar, yo no lo dudo. No lo dudo porque conozco Guerrero y porque constantemente me documento de lo que ahí pasa, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y yo quisiera entrar concretamente al tema de los periodistas. Primero decir que cuando en estos contextos donde se difunden estas desinformaciones, esta infodemia, es precisamente los primeros que difunden esto, pues son los ciudadanos comunes, o sea, que tienen contacto con estas redes, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿no? Que son los más comunes, ¿no? Y porque yo creo que mi mamá o mi abuelita, que ya no vive, pero jamás entrarían en esas redes, ¿no? Pero el tema aquí es que ¿quiénes somos responsables de esto? Creo que hoy más que nunca los medios de comunicación, las y los periodistas tenemos que ser muchísimo más responsables, ¿sí? Pero también eso implica un mayor trabajo para las y los periodistas. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene que haber una formación y que los medios tienen que asumir esa formación de sus periodistas, de sus fotógrafos, de sus camarógrafos, para poder verificar esta información. Cada vez es más difícil verificarlo, ¿sí? Cada vez es más complicado, pero también tiene que haber una conciencia más crítica y de autocrítica. O sea, si la regamos y lo reconocemos, ¿sí? Creo que eso es muy importante en los medios de comunicación. Si se cometió un error y se dijo que eran 17 muertos, por tomar este ejemplo, pues bueno, públicamente creo que el medio que lo difundió dijo, bueno, reconocemos, o la persona dijo que no eran 17 y simplemente no está verificado. Pero es mejor decir, no está verificado, ¿sí? A dar un dato que genera en un país con un contexto de violencia, pues que genera terror, ¿sí? Entonces eso es una parte que quiero entrar en el tema de la responsabilidad periodística. Y la otra, pues es hacer más conciencia de la ética periodística. Y eso le toca a los medios de comunicación y eso le toca o nos toca a las y los periodistas que constantemente estamos haciendo coberturas, no solo de hechos de violencia, sino de cuestiones políticas, de cuestiones sociales. Es decir, el mayor desafío que enfrenta hoy el periodismo es hacer cada vez más un periodismo de mayor calidad, ¿sí? Un periodismo donde hay que ir más allá de la duda, donde hay que ir a verificar, un periodismo que además no se tiene que conformar con lo que dice el político, tiene que ir directo a las fuentes o tiene que ir directo al campo. Y esto es un mayor reto, o sea, ir a un campo a verificar, por ejemplo, a Michoacán, si hubo un enfrentamiento, no lo hubo, es terrible. Yo no sé cuántas agencias o cuántos medios realmente enviaron a sus corresponsales a ese lugar. Creo que muy pocos. O sea, solo para nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos que documentamos agresiones a periodistas, es muy complicado a veces verificar si un periodista fue desaparecido o fue asesinado por su labor periodística o no. Es difícil, pero lo hacemos, ¿sí? Entonces, creo que en un contexto de este tipo, en México o en cualquier otro país donde la violencia es tremenda, el reto del trabajo periodístico es mayor y la responsabilidad nuestra y de los medios de comunicación es mayor. Muchas gracias, Balbina. Yo solo le reconozco que era un tirano y es el tiempo. Y el día de hoy está con su voto sobre nosotros. Entonces, antes de irnos, quiero jugar este juego con ustedes porque es un juego que creo que nos puede dejar alguna enseñanza. Muy rápido, si ustedes pudieran prohibir algo en relación a la desinformación en la era de masas, ¿qué sería? Adelante. Yo no prohibiría. A mí me parece que prohibir es una herramienta para la desinformación. Perfecto. Va. Gabriela. Yo limitaría por lo menos esta potestad que tienen las redes de hacernos una competencia tan desleal a los medios de comunicación, de publicar cualquier cosa sin confirmar. Nosotros tenemos unos códigos éticos muy estrictos y ellos no lo tienen. Perfecto.
Genaro. Prohibiría la infodemia, pero es un decreto nada más que sería irrealizable. Más bien hay que capacitar a muchísimos ciudadanos, periodistas, comunicadores, tecnólogos, algo que quería yo también subrayar. Hay que incorporar a ingenieros de informática en esta batalla, no pueden estar ya al margen, así como los linotipistas de antes de la era del medio impreso, así los informáticos, como les decimos, tienen que incorporarse. Yo creo que en esa medida es mejor. Excelente. Palmira. Yo también no prohibiría, creo que el derecho a la información es un derecho humano, y la otra es que lo que sí haría sería exigir realmente campañas de información, campañas de educación mediática para los ciudadanos en general. Perfecto. Yo te lo voy a jugar, yo prohibiría meter periodistas. Y I would enact it, ¿no? O sea, ¿no? Ahora, este juego es un juego de 3 fases, entonces respóndanme directo solo la pregunta, ¿vale? Y brevemente, un deseo para terminar con la desinformación en la época en la que vivimos. Ahora vamos de atrás para adelante. Marina. Bueno, deseos tengo mucho, pero uno de ellos es ejercer la libertad de expresión, que no haya más desapariciones de ciudadanos ni de periodistas. Genaro. Que se pongan límites reales a la enorme capacidad de concentración que han agarrado el modelo de las empresas de tecnología digital, y que creo que es la verdadera fuente y amenaza principal que genera la era de mentiras y de desinformación. Gabriela. Para mí, bueno, el deseo sería que las sociedades apoyaran mucho más el periodismo libre. Necesitamos un periodismo de calidad para desactivar muchos bulos y para contar lo que es verdad. Marta. Que se enseñara periodismo en las secundarias. Excelente. Ahora, para cerrar, en una sola palabra, por favor, regálenme una esperanza para terminar con esto que estamos viendo, para el futuro. Una palabra que refleje de alguna manera lo que ustedes quisieran. Y les voy a dar 10 segundos para pensarlo y después no les voy a dar orden. Venga, 10. Genaro. Democracia informativa. Esos son 2. Es un concepto único. Gabriela. Concordia. Libertad de prensa. Empatía. Muchas gracias por haber participado de esta primera mesa.